Der Neid über die andere Engel. Aber es gibt nie Ruhe. Ruhe gibt's nur da oben. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, aber es gibt's nur, ja, no. Nur Hass. Ja, Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. nein. Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie. Weil, Na, Ewigkeit. weil er nicht dorthin kommt, wo der Schöpfer ist. Aber für uns gibt's kein Zurück. Ich bin verdammt weil ich so schlecht mein Amt verwaltet habe. Wer bist du? Judas. Nein. Fleischmann Oh ja, ich muss jetzt gehen. in die Hölle. Oh ja. Und du weißt noch, was du zu sagen hast? Ja. Muy buenas noches a todos, ya es la medianoche en la capital. Estamos en vivo y en directo como todas las noches, ustedes ya lo saben, pero hoy en un capítulo especial. Me corroboran que la verdad es que somos el único programa en la televisión chilena en vivo y en directo, así es que le quiero dar énfasis a eso y énfasis también a este capítulo que es especial, es bien particular y que tiene que ver del lado de los exorcismos, del lado de las posesiones a personas, objetos y así tantas situaciones que por supuesto nosotros en el estudio lo vamos a ir acotando y lo vamos a ir conversando para ustedes que están en sus casas. La verdad es que episodios de nivel bien impactante y para eso contamos con la presencia, contamos con la experiencia de una eminencia en estos temas. Sin ir más lejos, la única persona en nuestro país, un padre autorizado por el Vaticano para hacer distintos tipos de exorcismos. Así es que es un privilegio tenerlo hoy en día en la red, tenerlo hoy en día en nuestro programa, en el Así Somos. Y por supuesto, le damos la bienvenida al padre Luis Escobar. Por favor, adelante. ¿Cómo está, padre? Bienvenido. ¿Cómo le va? Bien. ¿Todo bien? Sí, ¿y usted? Desde ya, muy bien, gracias a Dios. Le damos la bienvenida, padre. Yo sé que es la primera vez en un estudio de televisión en donde vamos a explayarnos, vamos a poder contar ciertos momentos, ciertos episodios, así que desde ya, a nombre de todo el equipo, le damos las gracias y por supuesto lo invito a pasar, siéntase por favor como en su casa. Aquí comenzamos Así Somos, bienvenidos todos. Pasamos por acá, siéntese al ladito mío ahí, bien cerquita lo quiero para poder escucharlo fuerte y claro. Le damos ahí también la bienvenida a nuestros compañeros y por supuesto nuevamente también un invitado estrella que está por segunda vez con nosotros, Andrés Yáñez, bienvenido. Hola, ahí el director del Instituto Humanista Transpersonal para que la gente también ya lo vaya conociendo y por supuesto Juan Andrés Alfate como siempre haciendo la columna vertebral de este tema. Muchas gracias, padre. Bueno, yo a él lo conozco hace prácticamente un año. Para mí ha sido una figura muy importante, sobre todo, lo digo con todas sus letras, estar frente a una eminencia, frente a una persona que desde el mundo cristiano tiene una facultad, tiene un permiso y tiene una capacidad que no se les da a todos y que él se ha enfrentado en diversas ocasiones con demonios y con el diablo en persona. Quiero que entiendan el peso de lo que estamos hablando hoy en día y con la tremenda presencia que hoy día contamos. Un tema que para muchos quizás lo consideran de carácter medieval, de superstición, de que algo que no saben bien cómo encajarlo en el siglo XXI, tremendamente tecnologizado, y sin embargo es precisamente por esos vericuetos donde el mal se ha instalado más fuerte que nunca. Mal que mal, los cursos de exorcismo, los seminarios para preparar a curas para que puedan oficiar estas misas especiales han ido en aumento, porque precisamente las posesiones también se han ido cargando sobre el planeta entero. Desde ya, muchas gracias, para nosotros un tremendo honor contar con su presencia, querido padre. Muchas gracias por la presentación tan rimbombante. No, es que no, Es no puede proporcional. ser menos, es proporcional. Proporcional. Padre, me gustaría, por favor, si nos explicara en los comienzos, cuando usted se une o elige la corriente cristiana carismática, que es donde la primera vez que usted tiene la posibilidad de entender y ver, ser testigo de estos productos de posesión del espíritu, de entidades demoníacas, malévolas, que logran obligar a hacer actos a las personas o derechamente poseer e instalarse en el cuerpo de cierta gente.
Ya. ¿Cómo funciona todo esto? Bueno, yo primero que todo quiero darle las gracias por invitarme, pero también vengo para clarificar una serie de conceptos que están muy errados. Ajá. Ustedes partieron anunciando en el programa con un error también, A ver. diciendo que yo era el único sacerdote exorcista autorizado por el Vaticano. Eso no es así. El Vaticano no tiene nada que ver aquí. Cada obispo es autónomo y él es el primer exorcista. Perfecto. Ahora, él puede derivar esta responsabilidad en algún sacerdote que cumpla con ciertos requisitos o que quiera hacerlo, porque esa es la otra también, ¿no? Entonces, insisto, porque varias veces han cometido el mismo error, no solamente ustedes, sino que muchos, y meten al Vaticano aquí. Lo que hay a nivel de Vaticano es una asociación internacional de exorcistas, donde todos los exorcistas del mundo nos encontramos alguna vez para compartir experiencia e información. Perfecto. Sobre lo mismo, me gustaría aclarar eso mismo. Tengo entendido que, según uno entiende, que muchos curas, para poder oficiar un exorcismo, necesitan pedir una autorización y hay otros que están calificados previamente, como usted, que lo puede hacer cuando lo estime conveniente. ¿Cuál es la diferencia? Son las figuras que determina la Iglesia. Por ejemplo, está lo que se hace como decreto, como para designar el ministerio de exorcista. El obispo lo puede hacer con un documento que se guarda en la curia, pero también lo puede hacer verbalmente. Y el sacerdote puede ser nombrado para celebrar el exorcismo en todos los casos. Ya no tiene que consultar al obispo, sino que él forma un equipo y con ese trabaja. Pero los demás tienen que consultar al obispo cada vez que se presenta un caso. Entonces, ad casum, caso a caso. Perfecto. Disculpe, habló que había que cumplir ciertos requisitos, dijo anteriormente. Sí, son los mismos requisitos que se requieren para ser sacerdote en realidad. No es nada especial ni distinto. Nada especial. Tampoco es que usted tenga una capacidad ni superior al resto. Nada. Cualquier padre podría oficiar un... Sí, si lo quiere y puede y está autorizado, sí, porque el exorcista es el que utiliza el ritual de exorcismo autorizado por la Iglesia. Ajá. Ahora, ¿de dónde nace su interés? Porque yo entiendo que primero un cura tiene una vocación intrínseca, ¿cierto? Sí. Que es oficiar, digamos, el servicio en representación de Dios, entregar las misas, ¿cierto? Difundir la palabra, llevar a la gente por el buen camino, haciéndolo fácil. Pero acá hay una segunda derivada, que es un tema que yo no sé si todos los curas están dispuestos a meterse en esta área, que es yo voy a ir a la pelea en caso de que hayan infestaciones demoníacas o derechamente posesiones. ¿Esa decisión cómo nace? ¿Cómo parte esa segunda y más potente y férrea vocación? En mi caso personal, yo no lo busqué. Si me hubiesen preguntado en aquel momento, yo habría dicho que no. Pero las cosas se dieron de tal manera que nos fuimos metiendo en este tema y poco a poco llegamos a vernos metidos cada vez más, digamos, y obviamente eso requería respuestas, por lo tanto yo me dediqué a estudiar, a leer, participé en algunos congresos, porque llegaba mucha gente, por lo tanto Dios quiso que así fuera. Yo nunca hice el curso de exorcistas en Roma, yo he ido a los congresos, pero no a los cursos previamente. Entonces, hoy día yo creo que hay una necesidad de pastoreo y el sacerdote tiene que estar preparado en todas las áreas, en lo social y también en lo espiritual. Y yo creo que esa parte es la que hemos descuidado como cura, porque nos hemos metido mucho en el tema social, que está bien, Sí, estoy de obvio, acuerdo, o sea, Necesario. pero no podemos dejar lo que mueve nuestra vocación, que es lo espiritual. Por cierto. Entonces, si un sacerdote, por ejemplo, no tiene una vida de oración, no tiene una vida espiritual, no vive contento, se va a transformar en un solterón neurótico, y para eso no hay que hacerse cura. Absolutamente. Claro, entonces el estar vinculado a este ministerio a uno le pone una exigencia mucho más grande, porque le exige ser más humanos en términos de más cercanía, de mayor comprensión, de mayor empatía, de poder comprender el dolor del otro, ponerse en el lugar del otro, porque es una situación difícil cuando la gente llega o van a una parroquia o van a hablar con alguien, ¿no? Lo primero que les dicen antes de escucharlo, está loco, enfermo. Entonces se hace un diagnóstico muy malo, muy malos profesionales, porque un médico, un psicólogo, un psiquiatra necesita ver al paciente, Claro. conversar con él para interiorizarse. Entonces muchas veces puede que hayan sacerdotes que actúan así porque no se dan el tiempo. Entonces tú te tienes que dar el tiempo para escuchar, para conversar,
para derivar. Porque aquí hay un tema que hay que dejar claro. Los exorcistas somos más humildes que los psiquiatras, con el perdón de los psiquiatras. Sí, por cierto. Porque nosotros reconocemos nuestra incompetencia, porque hay áreas que no nos competen. Porque pueden haber casos que la persona necesite psicólogo, psiquiatra, neurólogo o endocrinólogo, creo que es la palabra, ¿no? Porque pueden ser otras cosas. De hecho, del 100% de los casos que consultan, por lo menos yo llevo como 4.000 entrevistas, yo te puedo decir que el 95% de los casos tienen que ver con problemas de médicos, ¿no? Y no estrictamente de este tema del exorcismo. Pero hay gente que piensa que está poseída, que le pasa algo. Bueno, hay un problema espiritual del momento en que eso le quita la paz. Pero ahora, no necesariamente esté poseída la persona. Es el motivo de fondo. Ahora, sobre lo mismo, cabe suponer que si existe hoy por hoy un desbalance, incluso quizás desde la misma iglesia, donde esto no se habla mucho, en donde está muy por encima lo social, por sobre lo espiritual, es que hay un porcentaje importante de personas que estén sufriendo algún tipo de, en las escalas que corresponden, ¿cierto?, de menor a mayor intensidad, de posesión, y no lo saben simplemente porque este tema ya no se considera, creen que es algo que tiene que ver más con la mitología cristiana que con un hecho práctico real. Yo creo que hay de todo eso, porque, por ejemplo, nosotros tenemos casos de gente que efectivamente estaba poseída. Ajá. Pero yo creo que no se habla porque hay una delicada prudencia de parte de la iglesia hacia el tema, porque si no todo el mundo anda creyendo que está poseído. Porque los medios de comunicación no han ayudado mucho en eso. Recién comentábamos en la entrada de la película del exorcista, ¿no? Hollywood no nos ha hecho un buen favor, porque Hollywood puso el exorcismo dentro del género del terror. Y el exorcismo en sí, el rito del exorcismo en sí, es un rito maravilloso que tiene que ver con el amor, fundamentalmente. Exacto. No tiene que ver con el terror. Entonces, claro, le interesa vender, interesa el morbo, a los medios de comunicación le interesa saber si la gente da vuelta a la cabeza en 360 grados, ¿no es cierto? Si vomita, si camina por las murallas, etc. Pero disculpe, igual los videos que veíamos al principio son bastante impactantes. O sea, hay una diferencia obviamente con lo que hace Hollywood, pero también hay una pequeña marca donde se podría sentir un poco de terror o susto frente a una situación de este tipo. Yo creo que todos sentimos susto al principio, porque yo también tenía miedo cuando empecé esta cuestión. Si para qué estamos con cosas, si al principio uno se complica porque está sí, de más. Yo no le tengo miedo al diablo, yo creo que el diablo me tiene miedo a mí. Muy bien, me Tengo gusta. una duda respecto de eso. ¿Qué característica o habilidad especial tiene que tener un sacerdote que se enfrenta a hacer exorcismos? Porque me imagino que no es cualquier cosa enfrentar el mal, cara a cara, frente a frente. Claro. Creo que no es solamente un tema al autor del mal. No es solamente un tema de conocimiento, de saber hacerlo, de saber llevar a cabo el ritual, sino que hay otras características que son sumamente importantes y tiene que ver con lo que decía usted del amor. Porque me imagino yo que vibrando en ese amor profundo, quizás se puede destruir realmente el mal. No hay otra herramienta. Es el amor el único que puede vencer al demonio, el único. Y el tema del sacerdote, como tú preguntabas, tiene que ver con que el cura viva de una manera normal, que viva contento, que viva en paz, que sea valiente, que esté convencido, que esté convertido realmente, que crea lo que celebra. Que tenga fe profunda. Que tenga fe. A mí, ¿quién me puede discutir que el diablo no existe? Que Dios no existe. Si lo ha visto cara a cara, ¿no? Claro, entonces tú te enfrentas ahí concretamente a la realidad del mal, digamos, ahí presente cuando hay una persona sufriendo por eso, pero también te das cuenta de que Dios está ahí, porque Dios es el que actúa. Si yo soy en ese momento, como decía el padre Tardif, que ya murió, el burro que lleva a Jesús. Mediador, de alguna manera. Nada más, nada más. O sea, Dios actúa como para que se vaya el demonio de ahí, del lugar en el que está. Sí, pues si el demonio es criatura y el demonio tiene que obedecer, si el demonio no le queda más que eso, obedecer, él está sometido en ese momento. Ahora, disculpe, pero yo creo que hay que ir también a otro aspecto que tiene que ver con el mal presente hoy día en nuestro medio, en nuestra sociedad, que es por donde se abren las puertas para que el demonio actúe en la vida de las personas. Perfecto. Y es el pecado. No le hace el camino, digamos. Exactamente. Ahora, pero yo entiendo, y cómo podría
podría ser de otra manera, padre, que su refugio en la fe es su gran armadura, su coraza. Usted sabe que está representando a las huestes divinas, ¿cierto? Que lo van a cuidar. Pero cabe suponer que también el diablo, perdón por la expresión, lo quiere con papas fritas, porque su presencia es un problema para él, porque usted le quita el negocio. Bueno, entonces, ¿usted lo busca? Este programa en este momento ya es un problema para él. Y va a tener problemas, puede tener problemas también con él. ¿Sí? Exacto, me gustaría que me explicara eso, porque yo siempre he sentido, o es parte de mi creencia también, de que si es que uno por querer ayudar, ahí mismo comienzan a aparecer problemas. Te uno dice, pero ¿por qué? Si quiero ayudar. Bueno, y entiendo que del otro lado empiezan a hacerte la vida a cuadritos, porque se dan cuenta que el oficio que puede ayudar uno, simplemente por llevar este tema en televisión, coloca e instala una serie de problemas para aquellos que tienen que buscar el mal. Secta satánica, desde lo más humano hasta lo más infernal. Entonces, a uno lo buscan entonces, es lo que entiendo, ¿no? O sea, comienzan a hacerle problemas para que uno no progrese en estos temas. Pero cuando uno se mete en este tema y trabaja la vida espiritual, ya reconoce la acción del mal. Yo trabajo en ambientes súper adversos. Yo no trabajo en una parroquia donde las cosas son fáciles. Bueno, usted la conoce. Sí. Una parroquia con muchos problemas sociales, mucha violencia, droga, muerte, etcétera. Y además trabajo en la cárcel. Yo soy capellán de la cárcel hace 25 años, Sí. donde la cárcel tampoco es un nido de ángeles, ¿no? Y donde hay muchos problemas. De hecho, yo en este momento hay muchos chiquillos que están viendo, así que aprovecho de mandarles un saludo a los Seguramente. chiquillos ahí. Padre, me gustaría preguntarle y quedarme un poco con sus palabras, porque la verdad me causó mucha intriga. ¿A qué se refiere con que, por ejemplo, estar acá conversándolo con nosotros, en vivo, por supuesto que estamos para toda la gente, también va a tener cierto tipo de problemas? ¿En qué se manifiesta eso desde el lado, desde el mal? A ver si podemos entenderlo, aterrizarlo un poco. A ver, el diablo tiene la facultad de vejar, ¿ya? Pero molestar desde afuera. Dios le da el permiso para eso. Pero nada más que eso, que de repente un mal rato, una llamada de atención, un comentario adverso. Yo sé que hay gente que no cree definitivamente, ¿no? Claro. Pero yo los invito a que vayan un día a conversar y ahí vemos, ahí nos vemos las caras, ¿no? Claro. Pero el tema es que el demonio igual perturba. Entonces uno tiene que estar muy atento a sus necesidades, a sus debilidades, y tiene que estar muy consciente de sí mismo. ¿Eso significa que el demonio está presente todos los días, constantemente, por ejemplo, en su vida o en la vida de todos nosotros? San Pedro dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, resistirle firme en la fe. Él está presente siempre, porque él no es omnipotente ni omnisciente, pero está presente porque lo que quiere es llevarnos para el lado de él, pues sacarnos de Dios, pero no para hacernos felices, sino que para destruirnos la vida, porque las personas que han entrado en pactos con el demonio, las personas que han entrado por los caminos del demonio, uno ve que no son felices. Porque el demonio no te puede dar lo que no tiene. El demonio es lo contrario, es oscuridad, es sufrimiento, es ambigüedad, es confusión. Perdón, y con respecto a eso te voy a tirar la palabra, Tere. La iglesia, usted mismo, ¿tiene la capacidad de romper un pacto? Alguien se equivocó, no sé, era joven, ignorante, ambicioso, se dejó inclinar, digamos, por sus bajas pasiones y hace un pacto con todas las de la ley, con el diablo. Y, digamos, por un cierto periodo se da cuenta que resultó esto del pacto y sobre la misma se da cuenta de que fue la peor idea que ha hecho en su vida. ¿Ese pacto se puede disolver o, como, perdone la referencia, como se ve en las películas, una vez que uno confirma con sangre, sonaste y fue tu libre albedrío, ya no hay nada que se pueda rescatar ahí? Se puede. Se puede. Se puede. Es más fácil que liberarse de la AFP o de la... Ya, perfecto. Claro, o de la ISAPRE, ¿no? Padre, a propósito de lo que usted decía recién, de que el mal como que siempre está acechando, el demonio ahí, hay una duda que yo creo que muchas personas en algún momento en su vida han tenido y es como, ¿por qué Dios permite? Y es como una duda existencial que uno dice, ¿es que realmente es necesario el demonio como para que nosotros con nuestro libre albedrío nos volvamos hacia el camino del bien y de la luz? ¿O qué es lo que sucede ahí? ¿Por qué el mal está ahí acechando igual? Por ejemplo, mucha gente que dice, yo me porto bien, yo no hago daño, yo hago el bien, y me llega el mal y me llega el daño y lo paso mal, y es como que el diablo estuviera ahí dándose vueltas una y otra Pero a vez. lo mejor no es el diablo.
Porque ahora todo el mundo le echa la culpa al diablo, porque no todo tiene que ver con el O diablo. la maldad, por ejemplo. Claro, hay cosas que tienen que ver con nuestra humanidad, tienen que ver con nuestro egoísmo, con nuestra soberbia, el pecado, como decía al principio. La puerta más grande que le abrimos al demonio es el pecado. La mentira, la soberbia, el orgullo, etcétera. Por ejemplo, en Chile se ha institucionalizado la mentira como una cosa cierta y la verdad como una cosa que no se debe decir, lo políticamente correcto. Entonces vamos viendo que se encarcela la verdad y se libera la mentira. Y eso tiene consecuencias. Yo escuchaba hace pocos días, creo que ayer, y me quedé muy impresionado cuando daban las cifras de los migrantes en Chile, ¿no? Y donde aparecen los haitianos como en el 4º lugar. Exacto. Pero nos están escondiendo información, no puede ser, no pueden estar en 4º lugar. Son muchos más. Entonces ahí hay una mentira. No es que ellos entraron de cierta forma como turistas. Otra mentira. Porque tenemos gente que está entrando al país y que son tratados después como esclavos porque les pagan una porquería y los tienen abandonados. Hay una acción del demonio. Hay una acción concreta de él. Significa que constantemente y todo el día estamos constantemente infestados, porque uno soberbio de repente en un rato, después no, después el diablo esa mentira aprovecha todo blanca. lo que tú le entregas. El diablo aprovecha las estructuras sociales, políticas, económicas, religiosas para actuar en la vida. Porque nosotros le damos la mano. Y por último, San Agustín dice que el demonio es como un perro amarrado a una cadena. Mientras yo no me meta en su terreno, no debo temer. Pero ¿qué es lo que ha pasado hoy día? La gente se ha ido a meter en su terreno, por eso tenemos más problemas. Tere, ¿tú querías decirle algo al padre? Padre, sabemos que los tiempos han cambiado, hay más violencia, más odio, menos fe en muchos casos. Yo quiero saber si en la actualidad hay más posesiones que en tiempos anteriores. Uy, buena pregunta. La verdad es que no podría decirte sí o no, porque como no había un registro antiguamente, hoy día quizás tenemos más información por todos los medios, la tecnología. Pero sí ha aumentado, por eso que hay una mayor preocupación y están aumentando los números de exorcistas en Chile. Yo no soy el único. Claro, no. Yo lamentablemente, cuando a mí me nombraron, esto salió en los medios de comunicación y esto se hizo viral y yo perdí un poco la privacidad y todo, pero no soy el único, hay varios exorcistas en Chile. Y faltan más, parece, ¿no? Sí, faltan más porque yo creo que hay lugares que hay que exorcizar. Yo exorcizaría algunos lugares puntuales. en Chile. Ya, me gustaría que entráramos después en ese tema respecto no solo a las personas, sino también a objetos y lugares, maestro. Padre, sería importante mencionar que los procesos de liberación o de exorcismo no son un solo evento. Es decir, alguien va, padre, tengo un demonio, un problema, y la liberación usted en 1 hora y estamos listos. Hay procesos que duran 3, 4, 5 años. Y más. Y más. Claro. ¿Años incluso? Claro, lo que pasa es que a veces nos confunden a nosotros como si fuéramos chamanes, ¿ya? O brujos buenos, entre comillas. Una vez me llamó una señora por teléfono y me dice, padre, sabe que tengo un problema en la casa, yo quiero que usted me venga a hacer una limpieza. A sombrear la casa. Yo digo, señora, yo soy sacerdote, no hago aseo, ni siquiera limpio mi pieza. Entonces, claro, entonces hay una confusión en el lenguaje porque también en los medios de comunicación les han encargado de confundir mucho. Y obviamente que eso aumenta, a propósito de tu pregunta, aumenta la acción del mal en esto. Y por otro lado, a veces se hace más difícil también. Entonces, para poder determinar si una persona verdaderamente está poseída, hay que contar con la opinión del psiquiatra, de un psicólogo, de un neurólogo. En algunos casos hay que ver otros médicos, porque puede ser. Yo tengo que descartar. A veces no es necesario. A veces no es necesario porque entran al templo o uno se acerca a ellos y con algún objeto sagrado y hay una reacción inmediata, no es necesario. Entonces, pero en otros sí, hay gente que finge síntomas. Perfecto. Entonces, pero es fácil pillarlo. Ya, yo soy, llama la atención, no me yo soy agudo. Perfecto, sí, yo sé. Yo lo he visto en acción. Entonces, a propósito de síntomas, ¿cuáles serían los reales o las manifestaciones así que claramente uno sabe que ahí estaría el diablo dentro de esa persona? Hay varios, pero por ejemplo, los característicos, los más conocidos, los clásicos, ¿no es cierto? Bueno, los más estrambóticos, es decir, caminar por las murallas, caminar verticalmente. Perdón, antes que siga, esas cosas que uno ve en las películas donde se desafía la lógica, la ley de gravedad, ¿usted ha visto algo así, alguien levitar, por ejemplo? No, todavía no. Yo creo que si veo a alguien yo voy a salir arrancando, pero hasta el momento no me ha tocado verlo. ¿Y cómo es entonces eso de las paredes? Para poder entenderlo. Hay exorcistas que les ha tocado esa experiencia de ver personas que caminan verticalmente por la muralla.
o que levitan hasta el techo. O realizan contorsiones inusuales. Claro, eso lo he visto yo, que es imposible que una persona que no sea contorsionista, no sea gimnasta, tenga, ¿no es cierto?, que doble la columna casi en una C hacia atrás. Eso no se puede, pero en algunos casos sí aparece. ¿Tiene que ver con el nivel de infestación? O sea, con el nivel de No, pues ahí estamos hablando de posesión, claro. O sea, Los otros términos, tendría claro, que ser el mismo, dependiendo del nivel de posesión que tenga la persona. Si una posición más fuerte, posiblemente caminar por murallas, si una posición... Sí, depende de los demonios. Hay demonios más fuertes y demonios más débiles. Claro, si los demonios tienen jerarquía también. ¿Y hay un número limitado de demonios? Las cosas están ordenadas. Perdón, padre, ¿hay un número limitado de demonios con nombre y apellido? Así como, o son infinitos. A ver, hay un texto de los Efesios que dice que nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre, sino contra dominaciones, potestades, espíritus impuros que están en el espacio. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de eso, son muchos demonios que están al servicio de los grandes demonios, pero los más conocidos, que se escuchan por la televisión, que la gente ha leído, Baal, Lucifer, el diablo, etcétera, ¿no? Y otros más. Pero, por ejemplo, en algunos casos puede suceder que aparezca un demonio muy poderoso. Por ejemplo, hay gente que le da miedo porque dice que... Hay curas que les da miedo porque dicen que el diablo le puede gritar los pecados, la vida de uno. Porque también una de las características de la posesión es que pueda tener conocimiento de cosas secretas, pero en el fondo es porque el diablo intuye. Si el diablo no es tonto, pues, intuye. El diablo es estúpido, que es diferente. Entonces, él intuye, por lo tanto, de repente, claro, si el le cura... saca los trapitos al sol. Claro, saca mentiras, verdad. Padre. Perfecto. Padre, si yo soy atea y estoy poseída, ¿es usted quien debe sacarme el demonio o es otro tipo de persona? Depende de dónde quiera ir usted, pues, pero los exorcismos se hacen en la Iglesia Católica, aunque otros digan lo contrario. En la Iglesia Católica. Porque el rito de exorcismo es de la Iglesia Católica y lo que yo uso es el ritual de la Iglesia Católica. Perfecto. En otra iglesia, en nuestro grupo a lo mejor le van a hacer oraciones de liberación, le van a hacer oraciones para sanar, no sé. Pero el rito de exorcismo propiamente tal es de la Iglesia Católica, aunque otros digan lo contrario. Padre, en ese sentido, ¿necesariamente tiene que ser en un lugar encerrado, en 4 paredes? ¿Podría ser en la iglesia o no tiene que ser en la iglesia? ¿Cuáles serían más o menos las características en cuanto al contexto de hacer un ritual, por ejemplo, de exorcismo? Se requiere que sea en un lugar privado, cerrado. Pero también puede darse de repente, no sé, pues en otro lugar. A mí me tocó una vez atender un caso en una universidad. ¿Ya? En y una nada sala que hacer, lo encerramos, sí, lo encerramos. Pero lo que me llamó la atención ahí es que yo entro y hay un señor que me dice, padre, pero ¿esto se pega? No, le digo yo, ¿por qué? Pero usted va a hacer una limpieza. Y bueno, yo caché que el tipo era esotérico. Entonces, después que terminamos el rito, averiguo quién es ese señor. Y era el psicólogo de la universidad. Yo habría esperado que como psicólogo me diera algún diagnóstico clínico, pero no que me dijera esa brutalidad. Pero sobre lo mismo le tengo que preguntar. O sea, según entiendo, si usted está oficiando un rito de exorcismo, ¿cierto? Está con sus ayudantes y la persona está posesa así, pero... te pasaste. Si yo voy de mirón nomás, supongo que usted me permita, así como por ver nomás, y yo me siento en una sillita así mirando, ¿a mí me puede pasar algo o yo estoy protegido, digamos ahí? ¿O en realidad de partida no tendría nada que pito ni flauta que tocar a ellos? El diablo no tiene el poder para hacer lo que quiera, si no es omnipotente ni omnisciente. El demonio no puede hacer lo que quiere, ni tampoco puede saber lo que yo pienso. ¿Ya? Entonces, él no puede andar saltando así como no, entonces hay mucha gente que piensa que el diablo se le va a pegar por eso. El diablo puede entrar en tu vida por tu pecado y a lo mejor estás ahí y estás en una situación de pecado, estás en una situación de incredulidad, estás en una situación crítica, a lo mejor puedes abrir la puerta y Dios permite, porque cuando Dios permite un mal, porque a propósito de tu pregunta, siempre es por un bien mayor y en este caso es para la conversión de las personas y para la conversión del afectado. Como para que uno por libre albedrío elija el camino del bien, una cosa así, después de conocer el mal. Es que después de tener esa experiencia con el demonio jamás no vas a querer. Padre, ¿y puede pasar que una persona esté poseída pero no tenga estos síntomas así como estrambóticos y siga como su vida normal, pero esté controlada igual por el demonio?
Bueno, en la mayoría de los casos la gente tiene una vida normal, pero les pasan cosas que hacen que esa vida no sea completamente normal. ¿Y como qué cosas serían, por ejemplo? Una persona puede trabajar en una empresa, puede trabajar conduciendo y no le pasa nada, pero hay ciertos momentos frente a ciertas situaciones, frente a lo sagrado, donde puede sentir que sea rechazo, puede sentir, qué sé yo, convulsiones, etcétera. Una posición puede ser hecha de manera estratégica, inteligente. Me explico. Que un demonio, que el diablo, elija a alguien en un cargo de poder importante y le interesa a esa persona por el grado de influencia de sus decisiones que va a tener. Pero ahí no sería posesión. Ahí la persona propiamente tal, con su libre voluntad, porque él sabe que es malo lo que está haciendo, se deja conducir por el demonio, ¿no es cierto?, por el mal, por el pecado, que tiene una consecuencia social horrible. Claro. Por ejemplo, si uno mira las matanzas de personas durante el gobierno de la Unión Soviética, cerca de 70 millones de personas, en Ucrania, ¿cómo se llama? Que es el primer genocidio del siglo pasado. Armenia, 1,5 millones de cristianos. Hoy día mismo, por ejemplo, uno ve en la televisión las imágenes dramáticas de Siria o ve las imágenes dramáticas de cristianos colgados, decapitados, etcétera. Ahí hay una acción del mal, pero desde el pecado, porque yo le colaboro al demonio. Cuando yo peco, lo que yo hago es negar a Dios. O sea, no es que haya una entidad concreta como un demonio en ti, sino que es pero le estoy prestando ropa al demonio. Claro. Exactamente. Claro, el otro 60 no me miran. Claro, o sea, un poco hablaba de que evidentemente estos entes diabólicos, porque hay distintos tipos como de diablos, ¿o no? Me imagino que son como que fueran una raza, ¿no? No son omnipotentes y no tienen el poder en un 100% y absoluto de poder dominarnos en cualquier momento y a cualquier hora del día. Tiene que ver un poco como en la recepción nuestra, tiene que ver el momento en el que estamos pasando, de qué manera y forma lo estamos atravesando, y por supuesto ya hablaba de más que una ventana, una puerta bien ancha que tiene que ver, por ejemplo, con los pecados. O sea, tiene que ver en un 100% más con nosotros que con el otro lado. No siempre, porque por ejemplo tenemos casos de santos que han sido poseídos. Por ejemplo, Santa Gema Galgani estuvo poseída. Sí, ¿y cómo es posible eso? Claro. Porque Dios lo permite, pues, para la santificación de ella, y bueno, y el demonio también para que sufra, pues tiene que sufrir, porque sufre el cuerpo de un santo. Exacto. O como el Padre Pío, digamos que lo torturaba, Claro. Ahora, lo más importante en este caso es distinguir, porque está la manifestación ordinaria y extraordinaria del demonio. A ver. Entonces, la manifestación ordinaria del demonio es lo que hemos hablado. El pecado, ¿no es cierto?, las infestaciones, el movimiento de cosas, pero la manifestación extraordinaria del demonio tiene que ver con la posesión del cuerpo. Donde la persona se siente atrapada en su propio cuerpo y no puede, no puede moverse a su voluntad. Ok, o sea, tomó el volante del cuerpo. Claro. Por ejemplo, la que contaba anteriormente, que fue una universidad, porque usted decía que lo ideal sería hacerle una iglesia, pero si tiene que ir a una universidad, me imagino porque es un caso más extremo. Bueno, es lo mismo que pasa con un médico, pues si hay un accidente, el médico no va a esperar que llegue. Tiene que ir para allá. Tiene que ir ahí nomás, pues sí. ¿Pero ese extremo era extraordinario, como decía anteriormente? Esa era una situación extraordinaria, sí. Bueno, ese fue un caso muy complejo. ¿Y qué condiciones se tienen que dar para que pase de ser ordinaria a extraordinaria? O sea, como para que pase a ser ya una posesión. Más allá de una manifestación nomás. Lo que decíamos delante, donde hay ciertos síntomas que tienen que ver con, por ejemplo, hablar otras lenguas, pero la persona... poner los ojos blancos, contorsionarse de una manera irracional, subirse por la muralla, el evitar, vomitar. Esos son los síntomas, pero ¿qué tiene que tener algo en especial esa persona como para que el demonio logre entrar de esa forma hasta llegar a una posesión? Tiene que ver, como decía al principio, con el pecado, pero también hay otras formas. La otra forma puede ser a través del maleficio o la brujería, que existen. Mire, vamos a entrar en eso también, padre, porque eso es muy interesante, que si a veces uno se lo buscó o si alguien te puede instalar un mal. Vamos a entrar en eso, pero había un par de preguntas acá, mis amigos. Padre, es cierto, no sé si es verdad, usted me lo va a decir si sí o si no, que las mujeres son más vulnerables a que los demonios entren en su cuerpo que los hombres. Yo había escuchado algo así. Sí, dicen porque son más vulnerables, pero no sé si es cierto, porque en ese caso también deberían ser los niños más poseídos que los adultos. Pero los niños no van a verse las cartas ni consultan brujos. Claro, eso es cierto. Eso es cierto. Esa es la diferencia. Las mujeres son como mucho más
curiosas. Bien. Quieren saber Siempre lo que están les buscando un pasa, poco claro. ¿Pero sería necesariamente por eso o es una arista simplemente, el lado más Más que esotérico? nada por eso. Ah. Pero igual hay hombres, igual hay hombres Pero que es son por más, coquetear hay hombres con que son más indebido. Que juegan cuchichetos más que con las ese mujeres, lado, así claro. que no necesariamente. Ok, pero por lo que entendí es por coquetear con cosas indebidas. Claro. Sí, pues. Ok, perfecto. saber. Andrés. Sí, la cantidad de posesiones en Chile no se incrementa, no hay datos sobre eso, sí, pues no hay pero datos. sí la cantidad de vejaciones, obsesiones o confusiones, parálisis de sueño, cosas extrañas que nos llegan, por ejemplo, a nosotros en el centro, y pacientes que a veces no saben si están entrando en una especie de acoso demoníaco o en una enfermedad mental. Entonces, depende si hay un psiquiatra, un psicólogo ortodoxo, totalmente incrédulo, y diagnostica un trastorno de la personalidad limítrofe, una especie de alucinación, psicosis o esquizofrenia, o un psicólogo que tenga un background o sea más ecuánime y más honesto y pueda contemplar que sí hay fenómenos a veces Claro, de porque infestación espiritual. Es posible. Es súper importante lo que tú dices, Andrés, porque de alguna manera una persona que tiene dolencia o que incluso puede llegar a fingir ciertos síntomas, hay que hacer una gran distinción ahí, ponerle etiqueta, digamos, a la situación. Y eso sería interesante, padre, que podíamos hacer una distinción entre la posesión, la vejación, la obsesión y la infestación espiritual. Espectacular, sí sería... ¿Cómo Hay se algunas que diferencia? tienen que ver con las personas y las otras con las cosas. A ver. O lugares. Por ejemplo, la posesión propiamente tal tiene que ver con las personas, con el cuerpo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo traje mi ¿cómo se llama? Mi nota, para que no se me olvide. Un torpedito. Claro, para no hablar tonteras. Por ejemplo, una de las primeras es la tentación. Y esta tiene que ver con el atractivo hacia lo malo que se presenta como seductor y ataca la voluntad. Perfecto. ¿Ya? Porque ahí es donde uno consiente o no consiente. Claro. Está la opresión, que es la desolación especial y duradera que dificulta el crecimiento espiritual. Pero y mira, como una afecta depresión, los diría uno. sentimientos. Perfecto. Tiene que ver con los sentimientos. Después la vejación, que son las molestias venidas desde afuera, cuerpo u objetos personales. ¿Ya? Por ejemplo, yo siento que me rajuñaron, que me hicieron heridas, que se mueven las cosas en mi casa. Claro. Es decir, ataques hacia mí. Y la infestación, que son los estragos inexplicables que tienen que ver con animales o ambiente. Por ejemplo, una casa en la que se hizo un rito esotérico, en la que se llamó a espíritu, se jugó a la ouija, se hizo un pacto con el diablo, lo que ustedes quieran, una ceremonia satánica, lo más probable es que en esa casa quede alguna cosa que va a determinar después la vida de los que van a estar ahí. Por ejemplo, se pueden mover objetos solos. Yo dejé la mesa aquí, yo la encuentro mañana allá y no hay nadie más en la casa, ¿no? Como pasó una vez, que el coche de la guagua estaba en la escalera y había quedado abajo, la silla estaba sobre el escritorio. Esas cosas pueden suceder, esto tiene que ver con la infestación, pero eso no sucedería si yo no hago esas cosas. Ahora, puede que la persona dueña de casa no haya hecho nada, Ya. pero a lo mejor los que vivieron ahí lo hicieron. Ah, perfecto. Y uno heredó la mala suerte del lugar. No la mala suerte, sino que se quedó con la visita. Entonces Claro, hay que, ¿cómo se dice? Hay que ir a bendecir la casa. Ya. ¿no? Le quiero Perdón, maestro, por favor, Andrés. No, padre, lo que pasa es que la semana pasada estuve acá con Salfa y el equipo de las Si Somos. Tuvimos harta visita y la mayoría de la gente relataba que dentro de sus complicaciones a nivel espiritual habían consultado a brujas, fueron a hacer Un las trabajito. cartas, un trabajito, una limpieza. Entonces sería importante, padre, que usted nos sugiriera que nosotros como personas, digamos, de fe o cristianos, en realidad no tenemos que hacer ese tipo de cosas, ir a consultar a personas así, sino más bien bendecir el lugar, ¿no? Invitar a un sacerdote, más que hacer una limpieza, bendecir el lugar. Sí. Lo que pasa es que hoy día la gente, recurre a estas cosas porque también como iglesia nosotros hemos tenido algo de responsabilidad, porque dejamos de lado todos los sacramentales. Ya, dejamos todo de lado. Medallas, crucifijos, imágenes, agua bendita, sal exorcizada, todo lo que usaban nuestros abuelos lo dejamos de lado. Y el hombre también tiene una parte sensible, ¿no? A través de la cual los sacramentales ayudan.
porque así se llaman, sacramentales. Por lo tanto, eso se debería usar. Entonces, como no lo tenemos en la iglesia o los curas no lo quieren dar, la gente va donde el brujo para que le dé la pócima, para que le dé la ramita, para que le dé no sé qué tontera, y le cobran una brutalidad. Por ejemplo, el padre Gabriel Amor, que era un exorcista romano, él decía que del 100% de los brujos, 98% eran chantas. Ajá. Entonces, ¿pero qué es lo que sucede con ellos? Hay un lucro espantoso porque le cobran mucho a la gente. Le cobran millones. Por ejemplo, yo he visto personas que he atendido que han tenido que pagar 7 millones de pesos por una consulta, por una limpieza. Incluso, padre, entonces, disculpa, ahí también hay un tema delicado detrás, que es el lucro de personas inescrupulosas que se aprovechan de la necesidad de las personas. Se aprovechan las personas inescrupulosas, no les interesa absolutamente nada, ni empatizan con la situación de angustia y de dolor que puede estar viviendo una persona, y por supuesto se junta también esta desesperación de las personas que se encuentran inmersas en una situación totalmente extrema. Salfa, ¿tú quieres agregar algo? Porque hay una gran pregunta que quedó pendiente, que hay un ranking, por así decirlo, de qué cosas hacen que una persona pueda ser poseída, y lo que dejó pendiente el padre, que me parece importantísimo: si alguien, sin pretenderlo, alguien te puede arrojar un demonio. Absolutamente todo eso y mucho más conversaremos a lo largo de toda esta noche, porque nos queda, si somos para rato. Nos tenemos que ir a una pausa comercial, pero regresamos al instante. Quédese con nosotros. Estamos de regreso y estamos con la visita del padre Luis Escobar, desmenuzando un poco todas las experiencias, instruyéndonos un poco acerca del tema de los exorcismos, de las posesiones, de las infestaciones. Poco a poco nos vamos ahí aprendiendo, interiorizando ciertos conceptos y vamos desglosando tema por tema, y de pronto también es ser un poco más específico, ir aprendiendo a ocupar el lenguaje correcto, ¿no? Que es una de las cosas que desde que usted llegó a este programa nos ha manifestado que así quiere que lo conversemos, y así lo estamos llevando hasta este minuto. Salfa. Hay una pregunta que quiero hacerle, padre, que es a propósito de una entrevista que usted dio y que me llama mucho la atención, y que al mismo tiempo convoca con dichos similares de otras personas a los cuales yo le tengo mucho respeto y que viven en el camino de sanar personas. Usted dice que quizás hay un aumento de posesiones porque de las personas que usted ha recibido en este estado, da la casualidad o suele coincidir que estos individuos, hombres o mujeres, se han convertido en asiduos de ir a verse las cartas, de jugar con mancias, en métodos de adivinación, o de que los vayan a hacer reiki, es lo que usted menciona. Si se puede explayar en eso, por favor. Sí. Yo creo que hay muchos elementos hoy día que confluyen a eso. Entonces hay una crisis de fe. De hecho, Chile es uno de los países en donde el gnosticismo subió al 17%. Es verdad, ya. Y el cristianismo se ha ido como replegando. Entonces hay también distintos tipos de cristianos, digamos, que están como en ciertos grados, porque hay estudios que se hicieron hace unos años atrás en donde la Iglesia Católica quería saber cuántos católicos iban a misa. Y se llegó a la conclusión de que los que van a misa dominical en aquella época era el 10% de los que se dicen católicos. 10%. Y más encima, ¿no es cierto? Hoy día nos encontramos que a los evangélicos les pasa algo parecido. Porque la gente empezó a vivir así como, ya, yo vivo la religión a mi manera. Su propia religión. Mi propia religión. Sí, claro. Porque ahí entramos en el tema del individualismo que está tan fuerte hoy día, el yoísmo. Hay una oda al yoísmo. Entonces tenemos muchas disciplinas esotéricas que exacerban eso. Donde yo soy Dios, yo me miro el ombligo y obviamente me quedo encerrado en mí mismo. Claro, porque todo vale. Fue la tentación del demonio, porque el demonio se aparta de Dios, porque él se mira el ombligo y él se admira a sí mismo. Ok, entiendo. Claro. Entonces, El mismo ejercicio. hoy día, por ejemplo, la invitación es más fuerte desde el Evangelio de Jesucristo a salir de nosotros para ir al encuentro del otro y formar un nosotros. Perfecto. Esa es la dinámica del amor, esa es la dinámica del Evangelio. No a quedarme encerrado en mí mismo. Cuando yo me quedo encerrado en mí mismo, soy vulnerable. Claro. Estoy ciego. Porque es solo yo nomás. Yo nomás. El otro Entonces, es Dios conmigo. Hoy día, por ejemplo, nos encontramos con disciplinas que exacerban eso. Yoga, Reiki y otras cuestiones, otras disciplinas más. Entonces hay que tener cuidado para un cristiano, hay que tener cuidado. De hecho, el Catecismo de la Iglesia Católica desde 2115 en adelante advierte sobre ciertas disciplinas que se practican muchas veces relacionadas con el espiritismo, donde se invoca
a espíritus, se invoca a las almas de los muertos. Nosotros no tenemos el poder para hacer que el alma de un muerto venga hasta mí. Entonces hay una corriente de brujos y chamanes que piensan que los muertos quedan como a disposición de ellos. Así que han guardado en un stock y yo agarro un muerto para que haga lo que yo quiero. No es así. Ok. Para nosotros los católicos existe el cielo, el purgatorio y el infierno. Cuando alguien se muere, ¿no es cierto?, tendría que estar dentro de esas tres realidades. Claro. Bueno, los que están en el purgatorio están en una situación de purgar, de purificarse, pero no quedan a mi arbitrio, es decir, yo voy a sacar un alma del purgatorio para que venga a hacer lo que yo quiero. Entonces, las sesiones de espiritismo, generalmente cuando dicen que aparece el espíritu de la abuela, no sé de quién, es el demonio que está ahí. El demonio. Entonces, ahí hay una puerta para infestarse. Ok. Una puerta para contaminarse. Ya, quiero aprovechar eso mismo que me está diciendo porque quiero ver si usted está de acuerdo con lo siguiente. Tenemos una gráfica donde dice que estas prácticas podrían llevar a acercarnos a un ejercicio de hacer una invitación abierta a que alguna entidad de estas características malvadas nos posea, que es lo siguiente, mira. Dice así: causa de posesiones demoníacas. 1. Participar en ritos satánicos. Bueno, ahí quedó acá. 2. Consagraciones de niños al demonio. 3. Pacto con el diablo, derechamente. 4. Maleficio, de ahí me quiero explayar después. Y 5. Práctica de llamamiento de espíritu, que es lo que usted decía. ¿Todo eso existe? Así de consagración de niños al demonio. ¿A qué se refiere? No le puedo creer que... Sí, bueno, aquí en Chile tenemos el caso de la secta esta de Antares de la Luz. De la luz. Por ejemplo, ya. Bueno, ya, ahí un niño lo tiran al fuego, ¿no? El libro del Deuteronomio 18 advierte sobre los peligros de imitar las costumbres de los pueblos paganos, le dice Dios, ¿no? Ajá. Y no pasar los hijos por el fuego. No llamar espíritu, no consultar los astros, etcétera, etcétera. Porque eso es una abominación para Dios. Una provocación del Y una provocación. Entonces, consagrar los hijos al demonio, sí, lo hay. Y hay gente que lo hace. Hay brujos, por ejemplo, que consagran a los niños, consagran a un ser querido, a alguien que les sea empático de su familia, lo consagran al demonio. Y hay distintas formas de hacerlo. Usted dice, pero le fregaron la vida a esa persona. No necesariamente. No necesariamente. ¿Por qué? Porque si la persona tiene una vida espiritual sólida, y es una persona que vive una vida sacramental, que es bueno, que vive los valores del Está Evangelio. vacunado. Exactamente, está vacunado. ¿Andrés? Sí, que no solamente brujos, sino también grupos organizados, ocultistas y sectas Con poder económico incluso. con alto poder económico y alto conocimiento de cosas ocultas y esotéricas. Consagran, hay reuniones donde ofrendan al recién nacido o al que Gente viene inteligente estamos antes hablando. de ya nacer, Sí. y hacen rituales. Todos los rituales funcionan. Y gente con alto conocimiento esotérico y ofrendan a sus hijos a cambio de Terrible, dinero y bueno. poder. Y eso hay, aquí en Chile hay magos negros de alto calibre. Sí. Eso es un tema que está muy presente en nuestra cultura hoy día y curiosamente lo que llama la atención es que esas cosas se hacen entre personas, se supone que de un nivel cultural mucho más elevado, ¿no? Profesionales, universitarios. No pasa en las poblaciones periféricas donde trabajamos nosotros. La gente tiene otra cosmología del mundo, tiene otra forma de ver las cosas, de ver las personas, etcétera. Pero en este nivel a mí me llama mucho la atención que es donde más se practican estos Es un mal ritos. consciente, padre. ¿Y eso será como por un Exactamente. afán de omnipotencia? De poder. De querer, claro, de querer tener poder. Que quieren manejarlo todo, pues si ya manejan lo económico, manejan lo político, ahora quieren manejar lo espiritual. Para entender, ¿usted dice que hay sectas satánicas dentro de grupos de poder en nuestro país? No sé si habrán dentro del grupo de poder, pero sectas satánicas en Chile existen. ¿En serio? Ah? Y hay un estudio tengo entendido, de investigaciones que hablaba un poco sobre la presencia de sectas satánicas en Chile. Ahora, eso tiene una complejidad social. Porque la secta satánica, ¿no es cierto?, tiene de alguna manera como fin el demonio y las personas pueden caer en el desquicio. Por ejemplo, ustedes se recuerdan del caso del padre Casiero en la catedral, que a él lo degollaron, Claro. un joven que era Rodrigo Orias, que era de allá del sur, ¿no? Él tenía un problema de salud mental, tenía esquizofrenia, tengo entendido, pero además participaba en una secta Sí. satánica. Sí, claro. Entonces se cruzaron ahí. Y él vino a Santiago con la idea de que tenía que sacrificar en el templo más importante a una persona, a un sacerdote. Una misión. Y lo hizo. Entonces uno se preguntará, bueno, ¿fue producto de la esquizofrenia o fue producto del demonio?
Yo no podría decir... O se van de la mano. O van de la Claro, una mano. mezcla. Si una cosa es la misma que la otra. Podría ser de la mano. Ahora de que el niño era enfermo, sí, porque le pusieran un tratamiento, que él se arregló, tenía una vida normal. Después yo vi un programa de televisión donde lo mostraban que estaba desarrollando una vida normal. Perfecto. ¿Ya? A propósito de eso, yo recuerdo que al mes después de eso, a mí en la Catedral de Rancagua me pasó algo muy parecido. Saliendo de ahí, una muchacha punky se acercó a pedirme dinero. Yo nunca ando con moneda en los bolsillos, es una cuestión de costumbre. Y yo le digo que no tenía, entonces ella se puso violenta y me empezó a atacar. Y obviamente yo respondí también. Y de repente se armó la tremenda pelotera y llegaron unos punky, me dieron unas patadas que he metido debajo de unos escaños de la plaza, llegó la policía. Nunca había visto tanto carabineros juntos. Y causó mucho impacto porque eran como los mismos elementos que ya habían estado presentes en la Catedral de Santiago. Como una oleada que había. Claro, pero era un grupo de punky que en ese tiempo se habían tomado la plaza de Rancagua prácticamente, en donde era la droga la que estaba como elemento común detrás de ella, una niña de 15 años, menor de edad, en una ciudad que no era la suya. Entonces ahí uno se pregunta, hay carencias afectivas y los chiquillos buscan grupos que los validen y muchas veces se encuentran con este tipo de grupos que son sectarios y que generan este tipo de cosas y pueden matar a una persona no porque sean malos, sino porque están influenciados por una situación que los lleva a la droga, porque están solos, vulnerables, abandonados, hogares disfuncionales, etcétera, etcétera. Necesidad de pertenencia. Claro, Sí. y que se complementa y lo hace ya, es como la guinda de la torta, es que además de tener esas carencias, por ejemplo, afectivas, en fin, que puede ser una de las tantos vértices en esta situación, es que se encuentran efectivamente con una persona que tiene mucha labia, que tiene mucha capacidad de chanterío, digámoslo en el buen chileno de una manera un poquito más coloquial, y que de alguna manera se aprovecha para robarle el tiempo a las personas, prácticamente la vida, su poder adquisitivo, incluso, no sé, de alguna manera contaminar su cabeza. Y desde ahí también puede ser un vínculo familiar. Esto se puede ir expandiendo de una manera súper fácil. Por lo tanto, eso sería un escenario perfecto para empezar a generar el mal, y no solamente generarlo, sino que fomentarlo. Se genera una energía tal masiva que es peligrosa, ¿no? Sí. Por ejemplo, la Guyana francesa, en los años 70, el pastor Jones que hizo que se mataran más de 600 personas, ¿no? Imagínate, o sea. Entonces, claro, las personas que pertenecen a sectas tienen ciertos rasgos que les permiten, ¿no es cierto?, a los líderes de la secta manipularlo. Claro. Entonces, ahí hay una cuestión también demoníaca, ¿no? Y también de pecado. Absolutamente. Por lo tanto, ahí en eso hay que tener mucho cuidado cuando se habla de ese tema, porque hoy día en Chile tenemos movimientos sectarios, tenemos grupos sectarios a nivel político y a nivel religioso y a nivel esotérico. Ok. Entonces, Continuamos con la conversación, Salfa. Hay alguien que me hace una pregunta que es bastante larga y compleja y que tiene que ver con un tema que usted deslizó y que me parece de tremenda importancia. Y no le niego, padre, que hasta me da un poquito de miedo. Uno puede ir bien por la vida, portándose lo mejor que puede, etcétera, etcétera, no incurrir en ninguna práctica indebida, de alguna manera ir relativamente blindado ante una infestación, posesión o lo que sea. Pero ¿qué pasa si alguien, un tercero, desde el exterior, me hace una maldición o me lanza un demonio? ¿Es eso posible? Sí, es posible. ¡Wow! Pero cuidado. Vuelvo a decir lo que dije al principio, el demonio puede hacer lo que quiere. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, como sacerdote, ¿no es cierto?, que recibo tantos casos y tengo tantos enemigos desde esta perspectiva, me pueden ir a tirar un cementerio entero a la parroquia y no me va a pasar nada. Ok. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener una vida sacramental, tengo que creer en el amor de Dios, porque yo me siento muy amado por Dios, yo me siento feliz porque creo que soy una persona privilegiada desde el amor de Dios. Y por eso vivo contento, vivo en paz, vivo en un lugar súper complicado, como les decía delante, donde hay mucha violencia, y sin embargo yo no pierdo la paz, porque yo tengo la certeza de sentirme amado. Y ese es uno de los grandes problemas de hoy día. Una persona que no se siente amada es vulnerable. Entiendo. Entonces, obviamente el tema de la brujería, por ejemplo, que hacen los amarres, que yo le quiero quitar el marido a la otra, ¿no es cierto? Ya, y por ejemplo, voy donde la bruja y le pago tanta plata para que me haga, y la otra le hace el machitún, y puede que le resulte, ¿no? En algunos casos les resulta.
Pero también está la frescura del marido, que se puede hacer el poseído para irse de la casa. Sí, claro. Ya. Pero en algunos casos, como dije al principio, del 100% de los brujos, dice el Padre Amor, el 2% son reales. Perfecto. Es decir, estamos frente a personas que hacen pactos con el demonio, y en Chile los hay. Y eso, perdóneme, y eso quería llegar respecto a los pactos con el demonio y a muchos mitos chilenos. ¿Es posible generar una relación con el demonio? Leía por ahí un libro chileno de Pancho Ortega que se llama Dioses Chilenos, inclusivamente, que había contado un caso de un tipo que todas las noches sentaba a comer y sentaba 2 platos. Él vivía solo en una casa y le ponía todas la noche un plato al demonio y en el fondo comía con él. ¿Se puede generar esta relación con el demonio o simplemente es como que te posee y después te bota? Habría que evaluar ahí ese caso. Habría que evaluarlo desde el punto de vista psiquiátrico y psicológico primero. Lo primero que habría que descartar ahí, ¿no? Pero si tú le abres la puerta al demonio, el demonio no se hace de rogar. El demonio es como el viento. Pero ¿Qué una relación con él, entra? así como mañana decirle, oye, yo quiero que tú, que estás conmigo, le mandes un mal a esa persona. A eso me refiero, una relación un poco más de como de tira y afloja, de win-win, de que No de gane y creo pierde. que el hombre tenga más poder que el diablo en ese caso, ¿no? El diablo tampoco es tonto, pues sí, el diablo es muy inteligente en eso, ¿no? Es al revés, al final es el diablo quien El diablo es le- el que manipula y te hace creer que, por ejemplo, el diablo te hace creer espejismos. Te hace creer que una realidad es de tal manera. Te presenta el excremento, por decírtelo en palabras más concretas y duras, en papel celofán. Pero eso nos puede pasar Entonces aunque tú no lo lo abres intentemos, y ¿o te no? encuentras con el pastelito que tienes adentro. Pero antes tú lo viste por fuera y era maravilloso. Atractivo. Exacto. Pero eso nos puede pasar aunque nosotros no lo invoquemos conscientemente. O sea, nos puede estar presentando sus tentaciones el demonio en todo momento. No todos los días, por cada rato. No nos dejes caer en la tentación, dice el No padre. es necesario hacer un pacto, digamos. No. Pero, por ejemplo, el tema de los brujos, hay brujos que tienen poder, mucho poder, como para materializar objetos en otro lugar, para moverse de un lugar a otro, Pero, padre, para hacer aparecer ¿usted ha sido testigo de algo así? sí, ¿La fe? pues, síntomas, por ejemplo, en algunas personas le pueden aparecer. Inculcar una enfermedad. No como tanto como una enfermedad, pero sí puede aparecer una enfermedad que no tiene una patología clara, ¿no? Que se podría Perfecto. someter a exámenes y no aparece nada. Por ejemplo, en Roma se hablaba justamente de la experiencia de algunos exorcistas de gente que le hicieron una brujería en la comida. Ya. Ok, ya. Y la persona empezó a sentirse mal y empezaron a aparecer ciertos síntomas de posesión y todo lo demás. Le hacen el rito de exorcismo y la persona expulsa Ok. la comida que le dieron hace 20 años atrás No le puedo como creer. si fuera reciente. Por ejemplo, el Padre Wow, ya, Amor, pero wow, sí. el Padre Amor hablaba de expulsión de clavos, Cadena. cadenas, ¿En serio? vidrios, alambre, hojas de afeitar, pilas, A ver, legos. Explíqueme eso, por favor, padre. No es que la persona Regurgita. ingirió eso. No. Se materializa. Materializa al momento de hacer el exorcismo. O sea, se Si a genera esa una persona- purga si a esa y él persona- bota estas Si a cosas. esa persona le hacen un escáner, no va a tener nada. Claro. Uy, Pero al momento de hacerle el exorcismo sí se materializa. O sea, el objeto. pero estamos hablando de un verdadero prodigio, o sea, un milagro a la ¿se vista. sabe- magia. ¿Se sabe por Magia. qué? ¿Se sabe por qué en este tipo de elementos, en este tipo de materiales hay alguna explicación o simplemente esto no tiene lógica? Porque y- no tiene lógica. Pues. Ya. Si el tema es que estamos frente a un tema que no es lógico. Por ejemplo, dime Claro, tú, ¿cómo está el misterio, va a ser lógico que a una persona le aparezcan signos en el cuerpo, maltrato. escrituras, figuras? No es lógico. Ahora, hay algunos fenómenos que yo creo que los psiquiatras tienen la explicación. Por ejemplo, una vez leía que una persona podría hacerse mucho daño en el cuerpo, al ponerse las manos quedaría como azotada, ¿no? Ajá. Pero hay una parte de la espalda que no tocaría. Ya, tendría una explicación racional. Pero en algunos casos no, cuando aparecen figuras, por ejemplo, ojos, Claro. pentagramas, A la vista de la puño, gente, claro. y que se empiezan a hacer. A mí me tocó ver una vez uno en que mientras hacíamos la oración comienza a dibujarse como una mano invisible. ¿In situ? Ahí. Entonces, sí, estas cosas suceden. ¿Por qué? Porque yo creo que ahí hay un pecado nuestro, como curas, ¿no? Al no tomarle el peso a este tema. No se trata de andar viendo el diablo en todas partes, pero sí de tener presente de que estamos frente a un grupo de personas que no es tan poderosa, pero que sí
saben lo que están haciendo en términos del daño que pueden provocar a otra persona, de lo difícil que le pueden hacer la vida al otro. Entonces, ¿cuál es la exigencia para esa persona? Un cambio de vida. Una conversión. Y ya está. Nada más. Una vuelta. Ahora, camino. si llega una persona así como para que le hagan un saumerio para que se le vaya el bono malo, no va a pasar nada, porque tiene que haber una disposición de parte de la persona para cambiar. Claro. Entiendo. Perdón, Andrés. Andrés. Sí, el padre Amort, que habla el padre Luis, efectivamente en la cantidad de años que hizo de exorcismo, él pudo constatar y observar que la persona regurgitaba, vomitaba estos objetos, y él tiene guardado cadenas, clavos, como menciona el padre. Es loquísimo. Pero al pasar los años, él observa que este objeto se materializaba al momento de abrir la boca y estar expulsando. En la puerta de los labios. Sí. Ahí salió. Y una de las especulaciones sobre esto, por qué pasa eso, es que ese sería el objeto utilizado en el ritual de la brujería. Por ejemplo, una cadena, Perfecto, claro. un muñeco, una la foto de una persona, un El clavo. elemento que utilizó Que te en pincha, ese momento. exacto. A distancia, o sea, alguien... Se regurgita el símbolo. Claro. Qué impresionante. Oye, Pero es tremendo, o sea, porque en realidad estamos hablando de materializar objetos que fueron utilizados como representación de algún acto de, como usted decía, de amarre, de maldición o cualquier cosa. Me parece impresionante. Y aunque sean brujos de alto calibre, el poder del ritual del exorcismo para anular eso, aunque haya sido hace muchos años, Eso es lo sorprendente. o sea, el diablo no gana. Yo tengo una duda con eso. Un brujo que hace magia negra y que logra algo como lo que estábamos conversando ahora, ¿necesariamente es porque trabaja a través de demonios que hacen este trabajo oscuro? ¿O él puede tener como un poder mental que logra afectar de esa forma a la persona a la que le manda la Los magia demonios le sirven a él, le prestan ropa. Ajá. Entonces Tiene él que invocar obviamente, demonios. pero a él lo que le espera, si no hay una conversión, un cambio de vida, es la condenación eterna. al brujo? Al brujo y el sufrimiento eterno. Porque el demonio no te puede ofrecer felicidad ni amor. Porque Dios es amor. Y donde hay amor, ahí está Dios. El demonio no tiene amor, no conoce el amor, no puede amar. Por lo tanto, ¿cómo te va a ofrecer el demonio en la otra vida lo que no tiene? Te va a ofrecer lo que tiene. Y lo que tiene él es sufrimiento. Es rabia, es odio, es dolor, es muerte. Y es control también, porque yo creo que eso busca la gente con el demonio. Claro, o sea, controlar. el demonio lo que busca es eso. Y hoy día ha tenido muchos discípulos en nuestra sociedad. En Chile hemos tenido experiencias fuertes de manipulaciones de discípulos del demonio. Ahora, usted nos mencionaba un caso en particular, por ejemplo, de esta persona que de alguna manera 20 años después devuelve esta comida, por así decirlo, que en algún minuto tuvo una maldición específicamente. ¿Cómo vive esta persona 20 años? ¿Cómo es su cotidianidad? Es que es una persona que evidentemente no tiene el amor en su vida totalmente inundado y entonces no puede, por ejemplo, establecer cierto tipo de relaciones amorosas o de amistad. ¿Cuáles son las grandes diferencias de una persona que ha sido en algún momento tenido un maleficio tan grande como ese y una persona que evidentemente nunca lo ha tenido? Exquisito. Agradece. Ya, ahora sí que sí. Lo que le preguntaba, padre. ¿Se acuerda? No. Ya. Me volé con la propaganda. De que está muy bueno. No, esta persona que en algún momento ha recibido un maleficio y luego es sanado, se apacigua, ¿cómo uno podría ponerle ahí como la etiqueta al asunto, a la situación? Esta persona, por ejemplo, que usted nos comentaba, que devuelve la comida, que la vomita, por así decirlo, porque esa comida tuvo una maldición en un momento dado, pero la devuelve 20 años después. ¿Qué pasó en esos 20 años? ¿Cómo vive una persona? ¿De qué manera se Con manifiesta? mucho sufrimiento. ¿Con mucho sufrimiento? Mucho sufrimiento. Entonces ahí a lo mejor va a tener una vida con muchas enfermedades inexplicables, que va al médico, le hacen examen, no tiene nada, va a tener una serie de síntomas que no tienen explicación. ¿Le cuesta establecer relaciones, por ejemplo, de amistad, amorosas, familiares? Puede que no afecte esa área, Ya. pero puede afectar el área de la salud. Más, claro. Y Perfecto. esos 20 años que se tardó fue porque él estaba buscando un diagnóstico distinto a una posesión, digamos. Generalmente la gente busca diagnósticos por otro lado. Por ejemplo, se dan una vuelta por brujos, chamanes, espiritistas, cartomances. Claro, todo lo Y al parapsicológico. último lugar que llegan siempre es a la iglesia. La iglesia. Ok. Entonces, obviamente, primero han tenido una serie de manipulaciones y de maltrato y de estafas, porque los han estafado mucho, ¿no? Y además de sufrimiento. Entonces, cuando llegan a la iglesia, generalmente, bueno, ya llegan en calidad de bulto, ya hay que proceder nomás. Claro. Ahora, usted nos ha dado una serie de ejemplos de cosas que se viven durante un exorcismo. Padre, yo le pregunto derechamente,
si nos pudiera relatar o graficar más o menos el caso más complicado, no es necesario mencionar a la persona, pero con lo que tuvo que lidiar durante un exorcismo. ¿Qué vio? ¿Con qué se tuvo que topar ahí? Lo que pasa es que Chile es un país muy chico. Ajá. Y nos conocemos todos. Entonces, por respeto a las personas que tratamos, no se puede hablar, digamos, de situaciones puntuales. Okay. Yo he tocado cosas que han pasado fuera, por ejemplo, testimonios de exorcistas de otros países, especialmente de Roma. Pero por respeto a las personas no puedo hablar yo de cosas específicas, porque para ellos es un sufrimiento, ¿no? Y no los podemos dejar en... Lo entiendo. Pero en algún momento usted llegó a sentir, perdone la expresión, que se le dan collera, así como que estoy poniéndole pero todo bueno, y con la ayuda del bendito, pero no pasa nada, porque está desatado acá. Es una tentación permanente del demonio hacerle creer que uno no va a ganar. Perfecto. De desanimar, de hacerle creer que vamos ganando, ¿no? Porque él es muy soberbio, el demonio es muy soberbio. Una de las características del demonio es la soberbia. Por lo tanto, no es difícil darse cuenta dónde está actuando el demonio afuera. Cuando uno se mete en este mundo, ¿no? O en este ministerio, no es difícil después andar viendo la acción del demonio afuera. Okay. No se trata de andar viendo al diablo en todas partes, pero su acción... Pero lo tiene claro ya usted. Sí. Exacto. Perdóneme, se va actualizando el demonio, por decirlo así. Usted me contaba en comerciales que muchas veces se va actualizando porque me imagino que las técnicas van cambiando. Me contaba en comerciales que le ha tocado ir a Roma, a un montón de seminarios, me decía, ¿no? No, si no son tantos. Yo he ido a otros seminarios, pero no a Roma. Bueno, le ha tocado hacer algunos seminarios y todo. ¿Esto van de alguna manera actualizando la manera en que se hace el exorcismo? ¿Van cambiando alguna forma? Claro, ¿El demonio cambia sus técnicas? Por ejemplo, me imagino yo poseo a la gente a través de los celulares, que no despego a las personas de un teléfono. Claro, estoy inventando, pero... ¿Va cambiando con los tiempos o se mantiene tal cual como era antiguamente? No, yo creo que el demonio siempre ha hecho lo mismo y lo va a seguir haciendo. Sí. Lo que cambia hoy día quizá es como la gente lo expresa. Claro. Por ejemplo, no sé, hoy día, como decía Salfate, ¿no? El tema de la tecnología. A lo mejor es más fácil que una persona entre a través del internet a páginas que podrían llegar a confundirlo, a que el demonio actúe en ello. Pero lo que se hace en estos encuentros es actualizar, por ejemplo, los conocimientos desde la psiquiatría, desde la psicología, desde la neurología, porque son elementos que están presentes, que hace años atrás no habían cierta respuesta a ciertos fenómenos. Se siguen estudiando, digamos. Y se siguen estudiando. Entonces, hoy día, por ejemplo, la iglesia es muy cauta en eso. Por ejemplo, cuando la iglesia va a probar un milagro, lo estudia bien y ve que haya profesionales que sean lo más neutrales posible para poder dar un veredicto sobre la situación que se está tratando. Claro. Y en el exorcismo, en este tipo de encuentros, es colaborar desde las ciencias estas humanas para ayudarnos a discernir si yo estoy frente a un caso de posesión o estoy frente a un problema psiquiátrico. Por ejemplo, en Alemania se produjo un problema legal muy grave con el exorcista, que fue lo que permitió la película después del libro de El exorcismo de Emily Rose, porque se cometió una imprudencia. Ya la persona estaba siendo medicamentada. Claro. Entonces, un exorcismo tiene que tener cuidado, porque si no tienes los antecedentes, si no está el profesional de la salud ahí, tú no puedes estirarlo toda la noche, pues si el exorcismo dura 45 minutos, una hora el rito, ¿ya? Pero si se necesita, uno para repetir, pero no puede estar toda la noche porque la persona es sometida a un estrés. Por lo tanto, el profesional de la salud, ya sea el médico, el paramédico, el psiquiatra, el psicólogo presente, tendrán que tomar en ese caso los síntomas de la persona para ver si... Un buen complemento. Claro, sí. Padre, esto se lo tengo que preguntar. Yo que he podido asistir a sus misas de sanación, lo he visto súper blindado con imágenes de San Benito, así en todo, digamos, lo que es su armadura. Yo le pregunto, cuando usted hace un exorcismo, ¿ocupa San Benito? Y primero lo que tengo que también cuestionarle, ¿usted ocupa al arcángel San Miguel? ¿Lo llama así, pero con todo para que venga en su ayuda? Ahí lo tengo escondido en la iglesia para que el diablo cuando entre lo vea y se asuste. ¿En serio? Pero lo tengo escondido. Sí, se usan. A ver, pero hay que hacer una distinción. Las misas de sanación o misas por los enfermos no tienen nada que ver con los exorcismos. Sí, lo sé. Ahora, la misa de sanación o misa por los enfermos, como se les conoce, es la misa común y corriente, la que se celebra todo el tiempo.
Con la diferencia de que hay una previa, que son las alabanzas, mientras llega la gente, y al final de la misa se imponen las manos. ¿Y quién impone las manos? Los ministros, los sacerdotes, en todo caso los diáconos también ayudan un poco. Y en algunos casos hay que dar la unción de los enfermos. Esa es la única diferencia en donde se ora por la sanación de las personas. Bueno, hay gente que se mejora, se sana de cánceres, se sana de depresiones, se sana de un montón de cosas. Hasta de las mañas se sana algunas. Y después, en la misa de sanación pudiera darse que mientras se imponen las manos, ¿no es cierto?, hay una persona que cae en descanso, que le llaman técnicamente caer al suelo, ¿no? Perfecto. Y que empiece a hacer convulsiones. Ok. Ahí tenemos que observar si la sintomatología que presenta es como para continuar en un tratamiento personal con ella o es simplemente un tema del momento, ¿no? Ya, ok, pero le vuelvo a preguntar, usted cuando hace un exorcismo, ocupa, yo sé que es al revés la jerarquía, pero ¿ocupa a San Benito y el Arcángel San Miguel como copiloto, así como al lado y lado? Está presente en las letanías. Las letanías que se hacen a los santos en el rito de exorcismo mencionan a San Benito, a San Miguel Arcángel y a todos los santos. Perfecto, sí, maravilloso. Padre, una pregunta. Después de hacer el rito del exorcismo, ¿cómo queda usted? ¿Queda cargado? ¿Necesita hacerse alguna limpieza? Porque me imagino que debe ser súper fuerte. No, la única limpieza que me hago el otro día es pegarme una bañada nomás, pero ¿Un bañito? ¿No le ha golpeado tampoco? No. A ver, a veces ha sucedido que por descuido uno se lleva una patada, un combo, un escupitajo, pero Pero así, menos nomás. cargado, con... No. Siempre o sea, lo hace ¿No le y se va a cuesta dormir. dormir después? No, yo no duermo bien porque tengo otros problemas. Hay un trastorno del sueño que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero no, en general no. No, por eso yo creo que el diablo no queda bueno para dormir conmigo, porque... ¡Toma! Por eso. Excelente. Está bien, o sea, es que aparte ya la experiencia seguramente, quizás al comienzo o tampoco, al comienzo cuando No, empezó... al principio. Era más chocante, ¿no? Es lógico. Es que, a ver, te enfrentas a una realidad que no ves, Por supuesto. que no es tangible, ¿no? Pero ves los efectos. Entonces, Claro. ¿cómo reaccionas cuando no tienes los elementos, no tienes las herramientas? Entonces, ahí es donde uno se asusta al principio. Por supuesto. Pero el ambiente igual es distinto, ¿no? Es como, a pesar de que usted dice no lo veo, pero lo siente. Sí, es un ambiente muy hermoso el que se genera en un exorcismo, muy hermoso, porque tiene que ver con el amor, con Dios. A ver, el diablo ahí para lo único que se usa es para darle órdenes. Ya, y el exorcismo está centrado en la persona de Jesucristo. A Él el honor y la gloria. Él es el Señor ahí. Y el diablo es lo que lo hace saltar porque Él queda postergado. Entonces se piensa que el diablo es el protagonista del exorcismo, ¿no? No, pues, es No la es presencia de Dios, de hecho, notable, está mucho. haciendo Oye, ese se llamado. aprende acá, maestra. Absolutamente. Bueno, vamos a seguir conversando de este tema y, por supuesto, con nuestro padre invitado a las Si Somos. Pero antes yo tengo que decirle que quiero que viva todo el drama, la traición y, por supuesto, el amor. Porque las teleseries han vuelto a la red en horario prime. Imperdible de Me robó mi vida, la exitosa teleserie turca de la red de... Ya es la 1:28, en vivo y en directo, se nos ha terminado el tiempo. Por supuesto, le queremos agradecer profundamente a Andrés Yáñez por estar con nosotros y al padre Luis Escobar. No sé si le gustaría agregar algunas palabras luego de todo lo que hemos conversado y la cara con la que me mira. ¿No? Sí, simplemente decirle a la gente que sea prudente, porque no se dejen embaucar, porque hoy día hay muchos estafadores, mucha gente que lucra con la necesidad de la gente, que se hace pasar por brujos. Todos los brujos le dicen lo mismo a la gente. A usted le hicieron un mal, una persona que le tiene mucha mala, muy cercano a usted, y con eso los dejan enganchados. Entonces, ojo con eso. Si son creyentes, si son cristianos, bueno, tengan una vida cristiana, como corresponde, ¿no? Y no les va a pasar nada. Ahora, si quieren bendecir su casa, bueno, pídanle a un sacerdote que les bendiga agua, bendigan su casa, bendigan sus hijos, bendíganse ustedes. La potestad que tienen los padres sobre los hijos en este tema, deben usarla. La potestad que tienen los esposos el uno sobre el otro, úsenla. No la usen para puro pelear, sino que úsenla para bendecirse. Ahí está entonces las palabras. Muchísimas gracias por su visita. Tremendo maestro.
usted, ¿qué es lo que nos trae esta noche en Expediente S? Partimos con nuestro exclusivo, el Día de Lodgers. A propósito de lo que llevamos, un par de hermanos gemelos y unas entidades demoníacas que los persiguen por supuesto. Sí, estamos a nivel con el programa de hoy. Pedazo de película gótica. También de grandes directores, John Carpenter. Rescate en el barrio chino. Demonios chinos, padre. ¿Qué más se puede pedir? Y en grandes animaciones, Heavy Traffic del gran Ralph Bakshi, el mismo del Gato Fritz, pero está bien buena. Esta vez más urbano. Tenemos todos los sabores como pueden ver. Y esto va, ¿cuándo se preguntarán? Ahora en Expediente S. Nada más que agregar. Pues muchas gracias por su sintonía. Nos reencontramos mañana en otro capítulo más. Y así somos. Muchas gracias.